سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا وفقكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, la suratul Hajj: y entre la gente los hay quien adora a Allah a la harfin, al borde, de manera que si le sobreviene un bien se tranquiliza con ello, y si le sobreviene una fitna, una prueba, inqalaba ala wajhihi, se da la vuelta, cambia de cara, vuelve al kufr. En otras palabras, khasira ad-dunya wal akhirah, perdiendo este mundo y el otro. Dhalika huwa al-khusran al-mubin, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es la pérdida, la perdición clara. Y emplea una palabra, al-khusran, que tiene un valor enfático. Esa es la pérdida, la perdición evidente y clara. Musulmanes, Allah nos está hablando de una gente que adora a Allah al límite, en el borde, como si estuvieran al borde de un precipicio o
Otra imagen que se da es como en el extremo de una formación, en el extremo de un ejército, de manera que si las cosas van bien se queda y si las cosas van mal huye. Gente que adora a Allah al límite, es decir, en una situación en la que no hay estabilidad, en una situación en la que no hay seguridad, en una situación en la que depende de cómo le vaya, así va a ir él. Se dice que la ley descendió acerca de un beduino que llegó a Medina y dijo, bueno, si las cosas me van bien y tengo un hijo y mi animal de montura tiene también descendencia, entonces querrá decir que el Islam es bueno. Pero si es el contrario, querrá decir que el Islam no es bueno. Las aleyas siguientes a esta, Allah dice en ella, يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ. Invoca, aparte de Allah, aquello que ni le perjudica ni le beneficia. ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Ese es el extravío lejano. يَدْعُو لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفِعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ. Invoca a aquel cuyo daño está más cerca que su beneficio. Qué mal amo, qué mal señor, qué mal maula y qué mal compañero. Musulmanes, todo aquello a lo que Allah dice, invoca aparte de Allah, es decir, adora aparte de Allah. Porque todo aquello que invocamos, es decir, todo aquello a lo que recurrimos, todo aquello en lo que o en quien depositamos nuestra confianza, todo aquello a lo que le otorgamos algún poder de beneficiarnos o de perjudicarnos, todo eso es algo que estamos adorando aparte de Allah. Adorar a Allah es fácil en decirlo, proclamarlo, pero ya es otro asunto vivir consecuentemente a ello. Allah nos dice también en el Corán, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi o fi salmi, udkhulu fi salmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O vosotros que creéis, entrad en as-salm, es decir, en el Islam, en la sumisión, y se puede leer, se puede recitar as-salm o as-silm, y significa básicamente lo mismo, kafa, por completo, sin resquicios, sin dejar nada, y sobre todo lo que es más importante, no solo sin dejar nada, sin volverse a otra cosa, sin mirar otra cosa que no sea el din del Islam. Y no sigáis los pasos del Shaitán, no vayáis por donde el Shaitán quiere que vayáis, porque ciertamente que él es un enemigo declarado. Allah nos dice que entremos en el Islam por completo, que no dejemos nada. Nosotros tenemos que adaptarnos al din, no adaptar el din a nuestros intereses, a nuestras circunstancias, excepto que no quede más remedio. No es el din el que hay que adaptar, somos nosotros los que nos tenemos que islamizar. Allah dice en el Corán, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O aquellos que queréis, temed a Allah como debe ser temido. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Y no muráis excepto siendo musulmanes, excepto habiéndoos sometido por completo. Islam es un proceso. Islam empieza con la shahada. La shahada es un reconocimiento, pero ese reconocimiento hay que hacerlo real. Por eso en el lenguaje antiguo, cuando hablaban de alguien, decían, y aceptó el Islam, se hizo musulmán, wa hasuna islamuhu, y su Islam fue bueno, es decir, después de haberlo aceptado, de haberlo reconocido, se hizo verdad en él.
vivió de acuerdo con él. Y todos estamos en ese proceso que acaba con la muerte. Allah le dice a sallallahu alaihi wa sallam en el Corán: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ, o como quiera que diga. Y adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza. ¿Y qué es la certeza? La certeza es la muerte. Allah le dice a sallallahu alaihi wa sallam, la más perfecta de las criaturas, aquel al que Allah le había perdonado lo que pudiera haber cometido antes y lo que pudiera cometer en el futuro. Dice: adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza. Y Allah nos advierte en el Corán, nos advierte de no mirar fuera, de no querer parecernos, de no imitar a los que no siguen el din de Allah. Primero nos advierte y se dirige a sallallahu alaihi wa sallam y por extensión a todos aquellos que lo aman y que le siguen. Y Allah dice: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Allah dice: y no estarán contentos contigo, no estarán satisfechos contigo, los judíos y los cristianos, hasta que no sigas su millah, es decir, aquello en lo que viven, sus creencias, su modo de vida, lo que hacen. Y Allah dice: Qul, en verdad la guía de Allah, esa es la guía de Allah es la guía. Y si siguieras sus deseos, sus pretensiones, después del conocimiento que te ha llegado, no tendrías frente a Allah nadie que te protegiera, nadie que te defendiera, ni nadie que te ayudara. En un hadith también muy conocido, transmitido por Abu Sa'id al-Khudri, que Allah esté complacido con él, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: seguiréis las sunnas, es decir, las costumbres, las prácticas, seguiréis las prácticas de las que hubo antes que vosotros, como, y cito una palabra, hadwa al-qaddati bil-qadda. Al-qadda es la pluma que tienen las flechas, y las flechas tienen dos plumas que son iguales, una a cada lado. Seguiréis las sunnas, las prácticas de quienes hubo antes que vosotros, totalmente, es decir, igual que ellos, hasta el punto de que si ellos entraran en la madriguera de un lagarto, entraríais vosotros también. Creo que el hadith es bastante claro, y creo que es bastante claro lo que pasa en esta época, y no hay que ser más explícito, que cada uno entienda lo que quiera entender. Entonces, los que estaban con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam le preguntaron: ¿te refieres a los judíos y a los cristianos? Y sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿quién si no? La cultura que estamos viviendo, el sistema de creencias que vivimos, es la cultura judeo-cristiana, procede de ahí, a pesar de que la gente diga cosas distintas. Y nosotros tenemos el mejor din, nosotros tenemos el mejor mensajero, el último de los mensajeros, sallallahu alaihi wasallam, aquel que ha sido enviado como una misericordia para todos los mundos, aquel con el que se sella, con el que se cierra, con el que se termina la profecía. Y nuestro orgullo debe estar ahí, en ser musulmanes. Nosotros somos aquellos que decimos: Alhamdulillah, ala ni'mati al-Islam, wa kafā biha ni'ma. La alabanza a Allah por la bendición, por el regalo del Islam, y es suficiente como regalo. No hay otra cosa. No tenemos nada que demostrar. No tenemos ningún complejo. No queremos ser mejor que nadie. Somos musulmanes, alhamdulillah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Dice Allah también en el Corán: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dice Allah: y no extiendas tus ojos, no dirijas tu mirada hacia aquello con lo que hacia el disfrute que le hemos dado a algunas categorías de ellos, a algunos de ellos, como flor de la vida de este mundo, como adorno de la vida de este mundo, para ponerlos a prueba, dice Allah. Y la provisión de tu Señor es mejor y más permanente. Y luego dice: ordena, manda a tu familia el salat y persevera en ello, en el salat. No te pedimos provisión, no te pedimos que te mantengas a ti mismo ni que mantengas a tu familia, en el sentido profundo de la palabra, aunque es una obligación por la Sharia, que, como se suele decir, que nos busquemos la vida y por supuesto que mantengamos a nuestra familia. No te pedimos provisión, nosotros te proveemos, dice Allah. Y el resultado final, en lo que acaba todo, pertenece al taqwa, al temor de Allah, a tener presentes a Allah, a contar con Allah en todo lo que hacemos. Allah le dice, sallallahu alaihi wasallam, que no se deje llevar, que no sienta admiración, o incluso podríamos decir envidia o deseo por lo que Él les ha dado a algunos tipos de ellos, algunas parejas, algunas clases de ellos, de los kufar, como el adorno, como la flor de la vida de este mundo, para ponerlos a prueba, para ver si son capaces de, en un acto de agradecimiento y de reconocimiento, hacerse musulmanes, reconocer el din. Para ponerlos a prueba. Allah le da dunya tanto al kafir como al no kafir, porque dunya no vale nada para Allah, no vale ni el ala de un mosquito, porque si dunya tuviera algún valor real para Allah subhanahu wa ta'ala, que no sea el de que este mundo es para ganarse el otro y para indicar quién es nuestro Señor. Si dunya tuviera algún valor intrínseco y sobre todo permanente, no le daría nada a ningún kafir, pero les da lo que quiere a quien quiere, para ponerlos a prueba. Y si alguien, hemos hablado de la importancia que tiene de no dejarnos llevar por lo que vemos fuera de nosotros, por lo que vemos en el mundo actual, por el progreso aparente en el que viven algunas naciones, mientras que otras, en las que hay muchos musulmanes, son aparentemente pobres. Y no hay que olvidar que una parte esencial del hecho de que sean pobres es que han sido víctimas de un sistema que está basado en la usura. Eso nunca lo podemos olvidar, nunca jamás. Pero Allah nos hace creer que hay algo mejor, algo que tenemos que admirar, algo que debemos tener. Pero si alguien quiere hacer algo, tenemos este hadith. Cualquiera de nosotros, el que quiere hacer algo, hay un hadith de Abu Huraira que le hemos conocido con él, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: aquel que alivia a un creyente
una de las dificultades de este mundo, Allah lo aliviará a él de una de las dificultades del día del levantamiento. Palabras mayores. Aquel que le da facilidad a uno que está en dificultad, en el sentido que sea, y eso también incluye a alguien que te debe algo y tú le das facilidad, e incluso se lo perdonas, Allah le dará facilidad a él en este mundo y en el otro. Aquel que cubre a un musulmán, es decir, aquel que no difunde las vergüenzas de otro musulmán, aquel que si ve a un musulmán cometiendo algo, un acto de desobediencia a Allah, lo vela, a menos que decirlo tenga que ver con corregir algo y mostrar una enseñanza para la gente. Y aún así, sallallahu alaihi wasallam, cuando tenía que denunciar algo, denunciaba el defecto, pero no decía quién lo había hecho. Aquel que vela a un musulmán, que cubre a un musulmán, Allah lo cubrirá a él en este mundo y en el otro. Y Allah está en la ayuda de su siervo, mientras el siervo esté en la ayuda de su hermano. Y el que sigue un camino buscando en el conocimiento, Allah le hará fácil un camino que lo conduzca al jardín. Y no se reúne una gente en una de las casas de Allah, se ha ensalzado, recitando su libro y estudiándolo entre ellos, excepto sin que descienda sobre ellos el sosiego, la saquina de Allah, los cubra la misericordia y los rodeen los ángeles y Allah los mencione entre quienes están junto a él o con quienes están junto a él. Y termina diciendo: وَمَنْ بَدَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبَهُ. Aquel cuyos actos lo hacen ir despacio o lo retrasan, lo hacen, su abolengo, su casta o su descendencia no le harán ir más deprisa. Es decir, aquel que tenga el abolengo que tenga, aunque sea descendiente de sallallahu alaihi wasallam, que sea una de los sulafa, aquel a quien sus obras no le hacen crecer e ir adelante, su abolengo no le hace que vaya más deprisa. Su abolengo no lo saca de ahí. Y cuanto más noble eres en origen, más responsabilidad tienes. El viejo dicho de nobleza obliga. Nobleza obliga es algo que se debe aplicar a todos nosotros. Cuanto más noble se considere uno, si hay alguno de nosotros que tiene el honor y la suerte de ser descendiente del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que actúe en consecuencia, porque si no se vuelve contra él, y es algo muy grave, que actúe en consecuencia, que se haga digno de ello, que se haga digno del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Pero eso por sí mismo no hará que su situación sea mejor que la de otros. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة وما يقرب إليهما من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وعمل. Allah, te pedimos que bendiga a la umma del Islam, bendice a todos y cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Oh Allah, permite que en esta época surjan dirigentes rectos y gente de conocimiento que nos puedan guiar por el Sirat al-Mustaqim. Oh Allah, bendice especialmente a aquellos musulmanes que están en dificultad. Acércalos a ti a través de esa dificultad. Haz que estén siempre presentes en nuestros duas, en nuestras mejores intenciones. Haz que seamos de aquellos
que quieren para sus hermanos lo que quieren para sí mismos. Allah bendice esta tierra, bendice esta ciudad, todos los lugares en los que eres adorado, ya sean mezquitas, lugares de trabajo o casa. Bendice especialmente esta mezquita. Bendice a todos aquellos que acuden a ella. Bendice a aquellos que la mantienen limpia en condiciones para que sea posible. Bendice a aquellos que dan sadaqa para mantenerla. Bendice todo lo que ocurre en ella. Allah bendice al Emir Sir Ibrahim. Bendícelo, dale fuerza, coraje y protégelo en su empeño de cumplir con tu orden y recoger y repartir el zakat. Allah bendice nuestro proyecto, que ya está siendo una necesidad de establecer, de abrir un centro islámico que contenga una mezquita en la ciudad de Sevilla. Allah bendice a nuestras familias y a nuestros hijos. Bendice nuestra descendencia. Bendice y sana a nuestros enfermos y ten misericordia de nuestros muertos. Y concédenos un buen sello final para nuestras vidas con el imán en el corazón y la shahada en los labios. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. A'idukum la'allakum tadhakkarun fa aqimus salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله